Solo 15 clubes han alcanzado la cima del fútbol europeo al conquistar el título de la Liga de Campeones en la era moderna, a partir de 1993. Mientras que ganar la competición es el mayor logro, cada uno de estos gigantes ha enfrentado momentos de dificultad. En este artículo, exploramos las peores campañas de cada uno de estos campeones en la fase de grupos de la Champions League, revelando momentos de tropiezos históricos. El Manchester City, con solo un título de la Champions, 2023, tuvo su peor campaña justo después de conquistar la Premier League en 2012, con el respaldo financiero de los Emiratos Árabes. En la temporada 2012-13, cayeron en el temido Grupo de la Muerte, con Real Madrid, Borussia Dortmund y Ajax. El debut fue contra el Real Madrid, donde, a pesar de liderar el marcador, sufrieron una remontada. Contra el Dortmund, solo lograron un empate. La situación empeoró contra el Ajax, con otra derrota tras abrir el marcador. Con solo un punto en 3 partidos, el City necesitaba victorias, pero empató con el Ajax y, a pesar de 2 empates contra Real Madrid y Dortmund, terminó sin ninguna victoria, con 3 empates y 3 derrotas, quedando último en el grupo. El Paris Saint-Germain, PSG, que conquistó su primer título en 2020, tuvo una campaña desastrosa en 2004 o 2005, antes de la era de inversiones de Qatar. Clasificados tras quedar segundos en el campeonato francés, se enfrentaron a Chelsea, CSKA de Moscú y Porto. El debut fue un desastre, derrota por 3-0 ante el Chelsea en casa. Contra el CSKA, otra derrota por 2-0. La única victoria llegó contra el Porto, pero empates contra Porto y Chelsea, y una derrota final ante el CSKA en casa, 3-1, resultaron en una eliminación temprana, con una victoria, 2 empates y 3 derrotas. El Borussia Dortmund, campeón en 1997, tuvo una campaña para olvidar en 2017-18. Con jugadores como Aubameyang y Pulisic, las expectativas eran altas tras llegar a cuartos en la temporada anterior. Sin embargo, comenzaron con una derrota por 3-1 ante el Tottenham. Contra el Real Madrid, otra derrota por 3-1. Frente al Apoel, solo lograron empates, incluido uno en casa, considerado vergonzoso. Derrotas ante Tottenham y Real Madrid sellaron la eliminación, con 2 empates y 4 derrotas, marcando la peor campaña del club en la fase de grupos. El Olympique de Marsella, primer campeón de la era moderna en 1993, tuvo una campaña catastrófica en 2013-14. Subcampeones franceses, cayeron en un grupo con Arsenal, Napoli y Borussia Dortmund. Perdieron ante el Arsenal, 2-1, en casa, sufrieron un 3-0 ante el Dortmund en Alemania y fueron derrotados por el Napoli. La racha de derrotas continuó contra Napoli, Arsenal y Dortmund, totalizando 6 derrotas en 6 partidos, con un saldo de goles de -9, una de las peores campañas entre los campeones. Campeón en 2012, el Chelsea entró en la temporada 2012-13 soñando con el bicampeonato, reforzado con fichajes como Oscar y Hazard. Sin embargo, la campaña en la fase de grupos fue decepcionante. Empataron con la Juventus, 2-2, tras liderar por 2-0. A pesar de una goleada ante el Nordsjælland, 4-0, perdieron ante el Shakhtar Donetsk, 2-1. Una victoria contra el Shakhtar en la vuelta no fue suficiente, ya que una derrota por 3-0 ante la Juventus en Italia resultó en la eliminación, con 10 puntos, pero detrás de Juventus y Shakhtar. La Juventus, con 2 títulos en la era moderna, enfrentó su peor campaña en 2022-23. En un grupo con PSG, Benfica y Maccabi Haifa, comenzaron con una derrota ante el PSG, 2-1. Contra el Benfica, sufrieron una remontada en casa. A pesar de una victoria contra el Maccabi, perdieron nuevamente ante el Maccabi y ante el Benfica, 4-3, quedando eliminados. Una derrota final ante el PSG cerró la campaña con solo una victoria y 5 derrotas. Campeón en 2004 con Mourinho, el Porto tuvo su peor campaña en 1997-98. Tricampeones portugueses, cayeron en un grupo con Real Madrid, Olympiacos y Rosenborg. Perdieron los 3 primeros partidos sin marcar goles, 1-0 ante Olympiacos, 2-0 ante el Real Madrid y otra derrota ante el Rosenborg. Un empate y una victoria contra Olympiacos no evitaron la eliminación, con una derrota final por 4-0 ante el Real Madrid, terminando con 4 derrotas y un saldo de -8. El Manchester United, con 3 títulos, tuvo su peor campaña en 2023-24. Con fichajes como Onana y Mount,
comenzaron con una derrota por 4-3 ante el Bayern, con fallos del portero. En casa, perdieron ante el Galatasaray, 3-2. A pesar de una victoria contra el Copenhagen, sufrieron una remontada de 4-3 en el siguiente partido. Un empate con el Galatasaray, 3-3, y una derrota final ante el Bayern resultaron en una victoria, un empate y 4 derrotas, con 15 goles encajados, la peor defensa de la fase de grupos. El Inter, subcampeón de la Europa League en 2020, tuvo una campaña decepcionante en 2020-21. En un grupo con Real Madrid, Borussia Mönchengladbach y Shakhtar Donetsk, empataron con Gladbach y Shakhtar y perdieron ante el Real Madrid, 3-2. Otra derrota ante el Real Madrid y una victoria contra el Gladbach no fueron suficientes. Un empate sin goles contra el Shakhtar en casa selló la eliminación, con una victoria, 3 empates y 2 derrotas. El Ajax, tetracampeón, enfrentó el mismo grupo de la muerte del Manchester City en 2012-13. Perdieron ante el Dortmund 1-0 y sufrieron una goleada del Real Madrid 4-1. A pesar de una victoria y un empate contra el City, fueron derrotados por el Dortmund 4-1 y nuevamente por el Real Madrid 4-1, terminando con 4 derrotas y 16 goles encajados, la segunda peor defensa de la fase de grupos. El Barcelona, con 5 títulos, tuvo su peor campaña en 1997-98. A pesar de un plantel con Luis Enrique, Figo y Rivaldo, comenzaron con una derrota ante el Newcastle, 3-2. Un empate con el PSV y una goleada de 3-0 del Dinamo Kiev en Ucrania fueron malos, pero la humillación llegó en casa, 4-0 para el Dinamo. Con una victoria, 2 empates y 3 derrotas, encajaron 14 goles, la peor defensa de la temporada. Subcampeón de la Premier League en 2014, el Liverpool volvió a la Champions tras 5 años, pero decepcionó. Contra el Ludogorets, ganaron en el último minuto. Perdieron ante el Basel 1-0 y sufrieron goleadas del Real Madrid 3-0 y 1-0. Empataron con Ludogorets y Basel, terminando con una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Campeón en 2001, el Bayern tuvo una campaña desastrosa en 2002-2003. Perdieron en casa ante el Deportivo La Coruña 3-2 y empataron con el Lens 1-1. Contra el Milan, sufrieron 2 derrotas, 2-1. Otra derrota ante el Deportivo y una goleada del Lens, 3-1, resultaron en ninguna victoria, 2 empates y 4 derrotas, la peor campaña del club. El Milan, heptacampeón, volvió a la Champions en 2021-22 tras 7 años, pero cayó en un grupo con Liverpool, Atlético de Madrid y Porto. Perdieron ante el Liverpool, 3-2, y sufrieron una remontada del Atlético, 2-1. Derrotas ante el Porto y un empate siguieron, con una victoria contra el Atlético en la penúltima jornada. Una derrota final ante el Liverpool resultó en una victoria, un empate y 4 derrotas. El Real Madrid, con 15 títulos, tuvo su peor campaña en 2005-2006. Con los Galácticos, sufrieron una goleada de 3-0 del Lyon en el debut. A pesar de victorias contra Olympiacos y Rosenborg, empataron con el Lyon y perdieron ante el Olympiacos, 2-1. Clasificados para octavos, fueron eliminados por el Arsenal 1-0, terminando con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Las peores campañas de los campeones de la Liga de Campeones muestran que incluso los gigantes del fútbol europeo enfrentan momentos de dificultad. Ya sea por grupos complicados, fallos defensivos o falta de suerte, estas temporadas marcaron la historia de clubes como Manchester City, PSG, Dortmund y otros. Para los aficionados al fútbol, estas historias sirven como recordatorio de que incluso los mejores pueden tropezar.